Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando de cómo restauré y le hice el mod de Composite Video a esta Froggy Junior. Este es uno de los típicos clones de Atari 2600 Junior que se vendían en Argentina. Este es mi original clon de cuando yo era chico, mi Froggy Junior. Y como pueden ver acá tiene las salidas de video y de audio que les voy a contar en este video cómo lo reparé, qué capacitores le cambié. Les voy a mostrar todo lo que le fui haciendo y todo el proceso de cómo le agregué el mod de Composite Video para poder tener salida de audio y video. Y bueno, espero que lo disfruten y después me comentan. Bueno, acá pueden ver a mi Froggy Junior, este clon de Atari 2600 Junior que se vendía en Argentina proveniente de Taiwán. Arrancamos limpiando el exterior porque así como está es como lo traje de Argentina, como muchos de ustedes saben, yo ahora vivo en Canadá y así es como me lo traje de Argentina la última vez que fui allá de viaje y me lo traje en la mochila a mi Froggy Junior. Pero tiene salida de RF, o sea, lo que significa que no lo puedo conectar a ninguna tele moderna por Composite HDMI, ninguna de esas cosas. La única forma es conectarlo por antena a una televisión que tenga antena analógica, entrada de antena analógica, y sintonizar los canales 2 y 3, cosa que no quiero hacer y aparte no puedo capturar el video para los videos que hago y para jugar en vivo y las cosas que ustedes ya saben que hago. Así que bueno, arrancamos sacando los tornillos para abrir el exterior. Ahí me quedó uno trabado arriba. Pero sacamos los plásticos, básicamente la parte de abajo sale muy sencillo. Una vez que sacamos los tornillos, limpiamos un poco el interior que está llenísimo de polvo. Buenos Aires es una ciudad muy húmeda, así que a pesar de que la placa se ve bastante bien, tiene como una capa de humedad y tierra pegada. Ahí podemos ver que tiene dos cables muy viejos que conectan las dos chapitas que son para el botón de selector de juegos. Porque este clon de Atari 2600, la particularidad que tiene es que viene con 64 juegos incluidos en una memoria ROM. Básicamente, este no es de los clones posteriores de los 90 que se llamaban Atari on a Chip. ¿Sí? Mientras tanto ven que estamos limpiando la placa, sacando la primera parte del polvo con el cepillo y ahora vamos a pasar con el alcohol a limpiarlo más en profundidad. Básicamente, estas consolas de Atari 2600 no eran las que salieron en los 90 que eran lo que se llamaba Atari on a Chip. Atari on a Chip es una serie de clones que salieron de la Atari 2600 en donde todos los chips que hacen a la lógica de la consola de videojuegos, estos son el chip, el MOS 6502 y el TIA y después el resto de los chips para manejar la ROM y el video. Todo eso dentro de un solo chip y con ese chip solo se hacían consolas clones. En este caso no, es un clon de los que hacen uno a uno básicamente la misma consola, es 100% compatible con la Atari 2600 Junior y tiene los mismos componentes, lo que sí, los chips que tienen ahí en la placa no siguen la nomenclatura de la Atari 2600 original y tienen otra nomenclatura, pero encontré que las patas, a pesar de no estar distribuidas de la misma manera, son más o menos compatibles con las originales. Ahí le pasamos mucho alcohol isopropílico para tratar de limpiar esa capa de humedad que tiene pegada la placa encima. No me preocupa tanto la humedad en sí, porque la placa se ve bastante bien, pero lo que me preocupa de esa capa de humedad pegajosa que tiene encima la placa y los chips y todo, es que se le puede pegar suciedad, y esa suciedad puede ser la que termine haciendo algún corto entre las patas de los chips y ese tipo de cosas. Por eso también están viendo que le estoy pasando mucho el hisopo con alcohol isopropílico entre las patitas de los chips y ese tipo de cosas. Como curiosidad, voy a ver si les puedo poner una foto en pantalla. Me causa mucha gracia cómo está soldado el chip del TIA, que es el que tiene la salida de audio y video. Está soldado como en una rampa en vertical, es muy gracioso, está muy mal soldado ese chip. Con respecto a la historia de las consolas y cómo llegamos a esta consola, la Atari VCS, la Video Computer System, sale en 1977. Compartió meses con el trío de lo que fueron las primeras consolas
de videojuegos basadas en cartuchos de ROM, cartuchos de software, que fueron la Fairchild Channel F y la RCA Studio 2. Esas dos salieron a finales de 1976 y en 1977 sale la Atari VCS, que es la grandota que tenía los 6 switches, el color madera y todo eso, bastante pesada, porque adentro tenía un montón de escudos metálicos para evitar que la radiofrecuencia se mezcle con las radiofrecuencias de la casa y tenga mala calidad de video. Acá lo que están viendo es que estamos haciendo la lista de capacitores. Los capacitores por fuera se ven relativamente bien, pero de nuevo, es una consola que tiene más de 30 años, tiene probablemente alrededor de 35 años. A mí esta consola me la regalaron en el 90-91, así que tiene por lo menos 34 años. Así que voy a cambiar los capacitores de todas maneras, porque aunque se vean bien estéticamente, ya la desarmé, ya la voy a restaurar. No vale la pena no hacerlo si podemos hacerlo. Yo siempre que puedo prefiero cambiarlos, que tenga capacitores nuevos, asegurarme de que funcionan bien y listo. Sobre todo porque como el mod que voy a hacer para que tenga salida de audio y video por cables de audio y video de RCA, la señal es muy frágil y si alguno de los capacitores está mal va a afectar la calidad de la salida de video o de la salida de audio. Volviendo a lo de la historia y los años, para ponernos un poco en contexto, les decía, la Atari sale en 1977 y en 1982 la renombran Atari 2600, que es como todo el mundo la conoce hoy en día. Pero después, llegando a la historia de esta consola en particular, a finales de los 70s, Atari, para hacer más barata la producción de las consolas de Atari 2600, muda la fabricación de algunas de las partes a Taiwán y con los años va moviendo toda la fabricación de las partes a Taiwán hasta llegarla al Atari Junior, que sale en 1986, que es completamente fabricada en Taiwán. Ahí pueden ver que le estoy terminando de cambiar los capacitores, básicamente. Pongo un poco de flux, pongo un poco de estaño, sueldo, después limpio la soldadura, saco el capacitor viejo y sueldo el capacitor nuevo. El tema con el movimiento de la fabricación completa de estas consolas a Taiwán abrió la puerta a que se filtren los distintos esquemas de la consola y se filtren la fabricación de los chips, sobre todo el TIA, que es como el corazón de la Atari 2600. Uno de los primeros clones oficiales o semioficiales que aparecen para la Atari 2600 fue la Gemini, creo que se llamaba la que había hecho Coleco. Si no, si estoy diciendo mal en pantalla voy a poner alguna corrección. Pero bueno, ese es uno de los primeros clones oficiales que aparecen y creo que después Coleco termina pagando un canon, lo que se llama royalties, por haber creado ese clon de la Atari 2600. Pero, como se imaginan, en el resto del mundo los clones se fabricaron de forma ilegal, podríamos decir. Uno de los países famosos que fabricó muchos clones de Atari 2600 fue Brasil, en donde, según lo que pude investigar, para 1984 ya empiezan a aparecer muchos clones de Atari 2600 en Brasil. Todos bajo distintos nombres, obviamente, no se llamaban ni Atari ni 2600, a veces tenían otros números como 2800 o cosas así, pero eran básicamente clones de Atari 2600. En Argentina, que yo tenga conocimiento, no hubo muchos de producción local, sino que eran importados y se les cambiaba la etiqueta o se les cambiaba la marca. Hubo de marca Dynacom, hubo de marca EduJuegos y otro que fue muy popular es este que tengo yo, que es el Froggy Junior. Mientras tanto, ahí pueden ver que estoy empezando a armar el circuito mod de video. Básicamente es un circuito amplificador y filtro para la señal de video composite. El chip TIA ya tiene una salida de composite, de luminancia y todo lo que necesita.
Pero generalmente se agregan estos filtros para asegurarse de que la señal que llega a la televisión es la mejor señal posible para que pueda ser interpretada por el televisor, o en mi caso el televisor y un conversor de composite a HDMI. Para finales de los 80s, y estamos hablando más o menos 88, 89, y para principios de los 90, 90, 91 y 92, se llena el mercado argentino de clones de Atari 2600. Como decía antes, es muy dispar, mucha gente tuvo la de dos juegos, mucha gente tuvo la Dynacom. Yo en particular tuve la Frobby Junior y conocí mucha gente con la Frobby Junior. Y a mí la verdad me encantaba. La Frobby Junior, como pueden ver, es un clon 100% de la Atari Junior o Atari 2600 Junior, y de hecho lo mantuvieron en el nombre, ¿no? Frobby Junior, Atari Junior, más o menos lo mismo. Con la particularidad de venir con juegos en ROM, como mencioné antes. Entonces, la realidad es que a mí nunca me compraron un cartucho para la Frobby Junior porque ya tenía 64 juegos incluidos, casi todos medianamente buenos, algunos muy conocidos, otros populares y otros porque seguramente ocupaban poco espacio para que entre en la ROM. Pero bueno, más al final del video les voy a mostrar algunos de los juegos y planeo hacer un video específico mostrando uno por uno todos los juegos que están incluidos en la ROM para que los veamos específicamente. Estuve preguntando en redes sociales y a amigos por ahí, y en Argentina para finales de los 80s y principios de los 90s era muy raro ver consolas originales. Recordemos que para finales de los 80s, 88, 89 y para principios de los 90s, 90, 91, 92, no solo ya era el final de la época de la Atari 2600, que ya en el 92 ya directamente se descontinúa completamente, sino que ya había salido la Nintendo Famicom, había salido la NES en Estados Unidos. Acá, como pueden ver, estoy usando el osciloscopio, conectando el negativo o la tierra a la chapa de lo que es el conector de radiofrecuencia, de video de radiofrecuencia. Em, Y acá lo que estoy haciendo es marcándome que estoy encontrando, en dónde estoy encontrando las señales. A todo esto yo encontré en un foro la salida de pines del chip original y estoy tratando de buscar esos pines correspondientes en la placa. Básicamente necesito dos cosas. Necesito una pata con 5 volts para alimentar el mod y necesito una pata que tenga la salida combinada de todos los videos. Como dije antes, que está luminancia, son 3 o 4 patas que son las que hacen el video composite todo entero y las necesito combinadas para tener la señal. Ahí pueden ver que la encontré en una de las resistencias que es la que termina yendo ahí al cuadrito abajo de la derecha. Pueden ver que ese es el circuito para la salida de radiofrecuencia de video de RF, y esa resistencia en la que me estoy marcando es la que tiene la salida de video composite ya toda combinada. Así que ahora el siguiente paso es con cables cocodrilo. Si en sus países no se llaman cocodrilos estos cables, háganmelo saber, yo los conozco como cocodrilos. Básicamente lo que voy a hacer es agarrar el mod que ya hicimos recién, conectar con cables cocodrilo los 5 volts, la tierra y la salida de video, y probar si tenemos video efectivamente. Ahí pueden ver que estamos conectando el cable RCA amarillo y efectivamente tenemos video. Se ve en blanco y negro porque la Atari 2600 tenía un modo de protección para las pantallas CRT para que no se queme el fósforo, en donde iba rotando los colores cada ciertos ciclos. Así que pueden ver que pasa de blanco y negro a tonalidades de azul, ahora a tonalidades de violeta, y así va rotando por los distintos colores que tiene en la salida de video para proteger el CRT, el tubo de la televisión de tubo de rayos catódicos que tengamos conectada, para evitar que se queme el fósforo, teniendo siempre un mismo color de fósforo prendido, sobre todo con los fondos de los juegos. Ahora que tenemos la excelentísima noticia de que el video funciona como esperábamos, em, sigue desoldar las patas que encontré, porque algo que tenemos que hacer es
deshabilitar de alguna manera toda la etapa del circuito que genera el video de radiofrecuencia para anular el ruido que genera la señal pasando por todo ese circuito, ya que nosotros no vamos a usarlo más. Lo voy a completamente deshabilitar porque de vuelta es mi consola personal y no necesito la salida de RF, así que solamente voy a usar las patas que necesito. Ahí desoldé el diodo que lleva los 5 volts que alimenta la salida de RF y me estoy marcando con un fibrón indeleble la pata de la resistencia que tengo que desoldar, que es la que lleva el video a ese circuito. Esto es algo personal que hago yo, me marco con fibrón las patas que estoy seguro que tengo que desoldar, porque total después cuando limpie con el alcohol isopropílico se borra la marquita que hice. Ahora que desconectamos esas patas, testeamos de nuevo que todo funcione y empiezo a buscar dónde está la salida de audio. En el circuito que encontré me marcaba dónde está el audio y pueden ver en pantalla arriba a la izquierda que cuando yo aprieto el botón de disparo y se ve que sale el disparo del tanquecito violeta, en el osciloscopio si encontré la salida de audio ven que se ve una señal binaria, digamos, ¿no? Se ven cuadrados que suben y bajan. Ese es el audio de la señal cuadrada de la salida de audio de la Atari 2600. Así que ahí probé un poco con las patas que en teoría yo creo tienen que ser las que tengan la salida de audio. Y una vez que encontremos la salida de audio, ya podemos probar directamente conectar el cable de audio. Pero bueno, ahí pueden ver en el osciloscopio cómo es perfecto que cuando yo aprieto el botón de disparo, se ve la señal en el osciloscopio del movimiento, de que encontramos a dónde está el audio que está saliendo a la etapa que mezcla todo en el circuito de radiofrecuencia, ¿no? En el circuito de RF para televisión de tubo de rayos catódicos analógico. La señal es cuadrada, obviamente porque la Atari 2600 tiene una salida rudimentaria digital y no tiene salida FM, digamos, como consolas más modernas. Ahí conecté el cable otro cocodrilo al RCA blanco que se ve abajo a la derecha con el audio a la resistencia en la que detecté que está la señal cuadrada de audio. Así que ahora que ya encontramos todas las patas en las que identificamos todo lo que tenemos que usar, paso a poner los cables y a soldar los cables en sus lugares finales. Básicamente voy a usar la pata del diodo para la salida de 5 volts que alimenta el mod, la salida de audio que encontramos en una de las resistencias, la salida de video que encontramos en la otra resistencia que tiene una serie de otras resistencias en paralelo que mezclan todas las salidas de video del chip en un solo video. Y el negativo o tierra, que lo voy a sacar de cualquiera de los distintos puntos de tierra que hay en la placa. No usé ninguno en particular que valga la pena destacar. Como les estaba contando antes, finales de los 80, principios de los 90, ya había salido la Atari 2600, ya estaba quedando desfasada. Y en Japón, Europa y América del Norte ya había salido no solo la Nintendo Famicom, sino que la NES, la Master System y unas cuantas otras consolas y computadoras más. Pero en Argentina hay una explosión de clones de Atari 2600. Fueron muy populares los clones de Atari 2600, por lo menos hasta 1992, que es lo que estuve preguntando del boca en boca entre mis amigos. Esto no está basado en datos duros, así que tómenlo como datos anecdóticos, más que nada. Hasta 1992, que es cuando aparece la explosión de Famiclones, lo que son los clones del Family japonés, ¿sí? El famoso rojo y blanco, que otros salieron en gris y blanco. Pero siempre me pareció interesante y gracioso que en Argentina, en vez de usarse un clon de la NES norteamericana, se usaba un clon del Family Computer japonés. Pero bueno, eso quedará para otra charla sobre Famiclones en el futuro. Volviendo al circuito, ahí pueden ver que estoy soldando las salidas
a mi plaquita con el mod y verifico que nada me haya quedado haciendo corto y que las cosas que tienen que estar teniendo continuidad tengan continuidad. Básicamente ahí lo que testé fue si lo que yo creo que es la tierra o negativo es efectivamente la tierra o negativo, eh, contrastando contra la salida de RF, para ver cuál voy a usar con mi circuito. Ahí pueden ver que terminé decidiendo por usar ese punto que está abajo en el medio y pueden ver que la traza de ese circuito en particular, pueden ver que la traza es larga, va todo por abajo de la consola, va todo por alrededor de la placa del PCB, va, toca el cuadrado ese que se ve abajo a la izquierda, después toca las patas del exterior de la salida de RF, toca otras patas exteriores y esa generalmente es una muy buena forma para identificar las pistas en las placas que son negativo o tierra, porque generalmente son trazas muy largas que conectan muchas cosas al mismo tiempo. Eso es más raro de verlo con los voltajes positivos o negativos. Y ya que estamos, ahí lo que ven que estoy haciendo es le estoy agregando estaño a la salida de RF, a la salida de video de RF, porque como dije antes la voy a desoldar completamente, la voy a sacar completamente para bajar el nivel de ruido que hay en la señal de video y para hacer espacio para poder sacar los cables con las dos salidas RCA para video y audio que ven ahí a la derecha de mi mano, esa amarilla y blanca. La amarilla va a ser la de video y la blanca va a ser la de audio. Obviamente el audio es mono. Si quisiera podría haber sacado uno rojo también, conectado en paralelo al RCA blanco y básicamente llenar el audio estéreo con los dos cables sacando el mismo sonido. No lo hice. En retrospectiva pienso que lo podría haber hecho solamente para que se vea bien y tenga los tres cables conectados en vez de solo dos, pero no importa demasiado. La salida es mono, así que si conectamos uno solo o dos, no cambia demasiado, salvo que tengamos configurada la capturadora o el televisor en modo estéreo y entonces sí se va a escuchar solo de un lado y del otro lado no. Pero en general yo cuando streameo y grabo videos grabo en mono, así que no cambia mucho. Ahí pueden ver que estoy limpiando con la cinta de cobre el exceso de estaño que quedó en donde estaba la salida de RF de video. Limpiamos todo para que quede todo bien, sin exceso de estaño. Y ahí termino de sacar la salida de RF de video. Y ahora quedaron los tres agujeritos que nos queda limpiarlo para asegurarnos que está todo bien, limpiar el exceso de flux, limpiar el exceso de alcohol, limpiar el exceso de suciedad. Y ahora probamos todo de nuevo antes de empezar a armar todo en su lugar. Siempre probar que todo funciona, si no después ponemos todos los tornillos, los cerramos y nos damos cuenta de que no anda más. En este caso, como pueden ver, sigue funcionando todo perfecto. El color es espectacular, me parece que se ve muy bien como quedó el mod de audio y video composite. Va, solo de video en realidad, el audio está pasado en como se le dice, pass-through, o sea, está directo, el audio está directo de la salida de resistencia. Pasa por la placa solo por una cuestión de consistencia, de que esté todo conectado al mismo lugar, pero la plaquita no está haciendo absolutamente nada con respecto al audio, solo está conectando un cable con el cable de RCA blanco de salida. Ahí le estoy poniendo un poco de silicona, silicona caliente, la pistolita de silicona que la silicona se enfría y se endurece, para proteger los cablecitos con los puntos que conectan a el mod de video, para asegurarme de que con algún tirón o con algún mal movimiento de la consola los cablecitos no se desconecten y terminen haciendo algún corto o alguna cosa así. Lo mismo en la placa, asegurándome que los puntitos de los cables, sobre todo los puntos de los cables que van a salir al exterior de la consola, tengan aunque sea un agarre con silicona para que no salgan volando si sin querer agarro la consola y tironeo de los cables. Ahí protegemos todos los distintos puntos, sobre todo el diodo que sin querer no lo apriete y se baje de vuelta. Y ahora, antes que les había contado del cable que va al botón
de selector de juegos. Es un cable muy viejo, es un cable de esos que tienen un solo cobre adentro, entonces si lo mueves mucho se parte y se corta. Así que decidí cambiarlo por un cable más largo y más nuevo, de multihilo. Así eso es menos problemático. Y también porque, como pueden ver, lo tuve que cortar por la mitad porque no me permitía abrir la consola. Así que poner un cable más largo va a permitir que sea más cómodo abrirlo en el futuro. Y de paso puedo dejar el cable empalmado en sí mismo. Entonces cada vez que abra la consola, si la tengo que volver a reparar o algo por el estilo, puedo sencillamente desempalmar ese cable y continuar con la reparación en vez de cortarlo y unirlo cada vez que haga algo. Agrego un poquito de cinta aislante en el sector a donde están todos los cables conectados abajo de la placa. La verdad que no cumple ninguna función más que asegurarme de que los cables no van a salir volando o no van a tocar nada que no deban tocar. No es requerido, pero no sé. En el momento me pareció que quedaba lindo y dije, lo voy a agregar. Eh, es mejor estar un poco más seguro que tener la duda de si esos cablecitos se pueden cortar o no. De más está decir que voy a tratar de dejarles en la descripción de este video los links de las cosas que me fueron útiles para encontrar este mod de video para las Atari 2600, que obviamente no lo diseñé yo, sino que lo encontré en internet, porque siempre hay gente más inteligente que uno que ya pasó por estas cosas y diseñó estas cosas y las puso a disposición de la comunidad. Ahí pueden ver que estoy limpiando a fondo el frente de la Froggy Junior, lleno de porquerías, lleno de basura. Estaba el zócalo donde entran los juegos. Ahí estoy pasando la aspiradora. Pero bueno, ahí limpiando a fondo el exterior de la consola, que no se limpia hace 30 años probablemente, y tenía mucha tierra de humedad pegada en los pequeños en las pequeñas divisiones del plástico, las letras y todo ese tipo de cosas. Está medio amarillenta. Pueden ver que en realidad va como de gris hacia amarillo hacia la derecha. Se ve que a la mitad no le daba luz. Me parece porque estaba guardada dentro de un ropero, una cosa así. Y en la mitad que sí le daba luz quedó más blanco, pero en la mitad que no le daba luz quedó más amarillo. Pero no me molesta y no me parece lo suficientemente amarillo como para intentar hacer un retro bright o algo por el estilo. A mí me gusta que tenga este carácter de ser viejo y estar usado. Y si funciona, funciona. Y es mi consola de cuando era chico, así que no tiene sentido que la trate de cambiar por algo que no es. Ahí pueden ver que los cables del lado del frente de la consola van al botón selector de juego o selector de color y blanco y negro. Originalmente ese botón en las consolas originales era selector de blanco y negro, era para cambiar si es televisor color o blanco y negro en los juegos, pero en este caso también se usa como selector de juego. Al apretar ese botón vamos cambiando de juego. Lo malo es que son básicamente dos chapitas, que uno cuando aprieta el resorte las chapitas se tocan y eso hace que cambie de juego. Y lo malo es que la chapita, la verdad que la forma en la que hace contacto es medio rara y a veces tocas una sola vez y cambia 3 juegos, o a veces mantenés apretado y no cambia ninguno. Es medio inconsistente el botón, pero bueno. Ahí lo desarmé, es un botón de plástico, un resorte y dos chapitas. A limpiar profundo. Limpiar profunda la chapita, limpiar profundo el botón, que está unido con un tornillo, como pueden ver ahí. Y ahora hay que desarmarlo. Y una vez que desarmamos hay que soldarle los nuevos cables que vamos a usar para este botón. Ahí pueden ver mi pulpo de agarre multifunción. Básicamente son un montón de bracitos móviles para poder agarrar placas y cosas, y como no tengo una tercera mano para sostenerlas, así puedo soldar y sostener el estaño con las otras dos manos, porque generalmente en mi mano izquierda voy acercando el estaño y con mi mano derecha sostengo el soldador, así que no tengo cómo sostener placas o las cosas que tengo que soldar, así que me compré esta especie de pulpito de manos. Ahí le agrego un poco de estaño a la chapita que agarra el cable.
Y ahora procedemos a terminar de sacar la otra chapita y el botón. Volvemos a rearmar con el resorte, vemos que ande todo, vemos que todo tenga movimiento. Volvemos a poner la chapita del cable en su lugar con el nuevo cable. Es bastante frágil como entra esto y con el tornillo, pero bueno. Como les dije antes, es bastante dudoso cómo hace contacto y cómo cambia, pero es lo que hay, no es el clon de mejor calidad del mundo. Ahí está la segunda chapita a la que hace contacto el primer cable. Y ahora soldamos el cable a la segunda chapita del botón. Revisamos que esté todo bien, que el botón tenga movimiento, que haga contacto. Y ahora sí, llega la parte que todos estábamos esperando. Vamos a empezar a rearmar la forma final de este Froggy Jr. Acá lo que estoy haciendo es algo que hago yo mucho, que se los cuento porque no todo el mundo lo hace, que es que cuando yo no quiero poner una placa que esté boyando libre adentro de una consola, yo lo que hago es poner una capa de silicona, ¿sí? contra alguno de los plásticos internos de la consola y uso esa silicona como si fuera un lugar para poner un tornillo. Entonces pongo un tornillo de los que tienen puntita eh, auto, ¿cómo se llama? Auto atornillable, digamos, ¿sí? Que tienen punta triangular. Y así la plaquita queda atornillada a algo y no está pegada para siempre y está puesta en una forma en la que la puedo sacar en el futuro, en vez de haberla pegado directamente con la silicona al plástico exterior, digamos. Pueden ver que me quedó cortísimo el cable para la salida de audio, que es el RCA blanco, me quedó cortísimo, pero bueno, llegó con lo justo, llegó a la parte de salida, ese huequito por los que estoy sacando el RCA amarillo de video y el blanco para el audio, es el hueco en donde antes estaba la salida de video RF. Así que la voy a reutilizar de forma que no tengo que modificar los plásticos, que es algo que a mí no me gusta hacer casi nunca. Es muy raro que me vayan a ver a mí modificando los plásticos de una consola. Así que bueno, así es como encontré acá la forma de hacer eso. Si se acuerdan, cuando hice esto mismo con el Famicom japonés, con el Nintendo Famicom japonés, terminé sacando los cables de audio y video por los mismos agujeros que los que salen los cables de los controles, que en el Nintendo Famicom japonés iban por adentro. Ahí pueden ver que le puse silicona en la salida de audio y video para que esté más o menos agarrado y para que los cables no estén completamente sueltos bailando, porque obviamente el agujero del cable de de la salida de RCA, del puerto de RCA, era mucho más grande que lo que es los dos cablecitos perdón, la salida del puerto de RF, de video RF, era mucho más grande que el tamaño de los dos cablecitos de RCA. Así que bueno, le puse un poco de silicona para que no estén bailando completamente gigantes ahí adentro. Ahora volvemos a poner la placa en su lugar, tratando de no agarrar ningún cable de mala forma contra los plásticos o contra los botones y de no trabar ninguno de los botones, tratando de dejar todo en su lugar original. Ahí tienen un montón de close-ups de mi cabeza, por si alguna vez me querían ver mi cabeza sumiada. Volvemos a poner la parte de abajo. Ahí pueden ver que está en inglés, dice TV Game Console, consola para TV. Porque, como les decía antes, no fueron ensambladas en Argentina, generalmente ya venían así importadas de Taiwán. Así que depende de la empresa, algunas les cambiaban las etiquetas, otras no. Este es un caso en el que no.
y directamente está todo en inglés original como llegó de Taiwán. Procedemos a ponerle los tornillos. Al fin hemos terminado este mod de video y esta salida de audio tradicional en formato audio y video RCA, reemplazando la salida de video RF analógica. Y ahora no queda otra más que conectar todo. Ahí pueden ver cómo quedaron los dos cablecitos, quedó todo andando. Y no queda otra cosa más que conectar la consola de nuevo y probar los juegos a ver si la consola funciona como debería funcionar, como siempre funcionó. Y creo que esta debe ser la primera vez que juego desde que era chico. Estoy usando el transformador original del Atari 2600. Ahí conecto mi famoso joystick de arcade. Y como pueden ver, funciona espectacular. Espectacular. El televisor decía NTSC porque el televisor es NTSC. Y estoy usando un conversor que encontré en Amazon que me salió muy barato, que es un conversor de PAL a NTSC. ¿Por qué? Porque Argentina usa o usaba, cuando estaba el sistema de video analógico, usaba el sistema de video por señal que se llamaba PAL-N. Entonces el sistema de video PAL es diferente, tiene diferentes ciclos y diferentes frecuencias para las señales de color sobre todo. Entonces tengo que usar un conversor de PAL a NTSC para después pasar eso por el conversor a HDMI y de eso a la captura de video que es la forma en la que están viendo ustedes el video ahora mismo en pantalla. Pueden ver que cuando aprieto el botón el segundo botón, ¿sí? O sea, el primero es el on-off, el segundo es para elegir el color o cambiar el juego. En este caso, cambio el juego. Este jueguito está bueno, es una especie de Scorched Earth, pero en vez de disparar y destruir cosas, tenés que invocar al cañoncista en la red. Bueno, decía, el botón de toda la izquierda es el encendido y apagado. El segundo botón es para cambiar de juego. Después en el medio tenemos el zócalo para juegos físicos que no funciona bien. Las chapitas están medio rotas. En el futuro voy a ver si puedo reemplazarlo. El tercer botón es para cambiar los modos de los juegos, los famosos niveles, cantidad de jugadores y ese tipo de cosas. Y el último botón es el reset, que es para reiniciar un juego. Este juego me encantaba, el de boxing de chico me encantaba muchísimo. Me encantaba la animación, me parecía buenísimo para la época. Acá tenemos el famoso Combat, que si no vieron el video que hice sobre Combat, se los recomiendo. Y este es un juego que muchos lo conocen como Sky Free. Que era muy común hacer este tipo de juegos en los 80 y en los 90, que es el típico juego de ir cayendo en los esquís, ir pasando por entre las banderas. Me parece un jueguito muy lindo para Atari 2600. Y la verdad que se ve impecable. Así que bueno, esto fue todo. Y espero que les haya gustado ver todos estos juegos. Como les dije antes, más adelante voy a hacer un video mostrando más en profundidad todos y cada uno de los juegos que están incluidos en esta consola. Son como 64 y ahora no iba a ir por todos uno por uno. Bueno, esto fue todo en esta restauración de mi Froggy Jr. de cuando era chico y el mod de audio y video. Espero que les haya gustado. Me dejan en los comentarios, like, subscribe, ya saben esas cosas. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.